Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es la clase bíblica dominical, la estamos dando hoy lunes, debido a que ayer era el Día de los Padres, ¿verdad? Y hubieron actividades y decidimos pues darla hoy. Vamos a estar en la sección 13, la presencia sanadora de Dios. Este es el estudio de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK 13, en Santa Mónica. Nuestros pastores Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Como les dije anteriormente, el tema de la clase es la presencia sanadora de Dios. El texto para el estudio sería en Ezequiel 43, del 1 al 9, y luego estaríamos en el 47, del 1 al 12. La verdad central: los seguidores de Cristo pueden estar seguros de que un día experimentarán la sanidad y la restauración completa. Versículo clave, Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Comenzamos nuestro estudio. Los primeros 33 capítulos del libro de Isaías hablan del juicio por el pecado del pueblo, el pecado del pueblo. Pero del 33:21 en adelante, cuando viene una sobreviviente de Jerusalén y le dice a Ezequiel: la ciudad de Jerusalén ha sido conquistada. Desde ese punto en adelante hasta el final, Ezequiel se centra en la visión de restauración y salvación. En la lección anterior estudiamos el capítulo 34, terminando con la promesa de Dios, que vendría uno a redimir y reinar por la eternidad, que vendría uno a redimir y a reinar por la eternidad. Jesús, que es nuestra esperanza, que le deberemos y viviremos juntamente con Él por la eternidad, sin nada que nos dañe, sin pecados y totalmente sanos. Todos conocemos la esencia que es el agua para nuestra vida, tanto para beber como para la necesidad de cosechar los frutos. Nos parece lógico que Dios usara el agua como símbolo de la provisión de vida espiritual. Si no tenemos comunión con Dios, nos secamos espiritualmente hablando. Pensamos o nos preguntarán cómo es la comunicación de Dios con Dios. Tan simple como orar, tener conversación con Dios, honrarlo, exaltarlo, adorarle, porque Él es nuestro creador. Y todo lo creado necesita de su creador para seguir dando rendimiento. Solo tu creador te conoce. Dice la palabra: desde el vientre de tu madre y cada cabello de tu cabeza. El agua en las escrituras es una conexión con el poder, la provisión y los planes futuros de Dios para todos sus santos, o sea, para todos nosotros. Aleluya. En los capítulos 40 al 48 de Ezequiel vemos la visión del profeta de la nueva Jerusalén y un nuevo templo. Lo podemos ver en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén, cielos abiertos y tierras nuevas en el 21:10. En la nueva Jerusalén en el 21:10, pero desde el Apocalipsis 21 comienza hablando de los cielos nuevos y tierras nuevas. Les invito a leer estos dos capítulos. Es una asignación. Ahí está la esperanza del creyente. Aquí en la tierra comenzamos a trabajar esa vida eterna. El verso 22 de Apocalipsis 22:17 nos habla de la esposa. Todos sabemos que la esposa es la iglesia. Es la última vez mencionado el Espíritu Santo en la Biblia, y es la iglesia, y es a la iglesia invitar a todos a la salvación eterna con Cristo. A la iglesia se le ha dado el poder de evangelizar. ¿Alguna tiene Apocalipsis 22:17? Sí.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, lee así. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Amén. Podemos ver ahí, ¿verdad? 20 del 17. ¿Cómo se habla de la esposa? Que todos sabemos que la esposa es la iglesia. Y es a nosotros a quien se nos ha dado ese poder para evangelizar, para hablar acerca de la palabra. Y es gratuito, así que tenemos que hacerlo. Amén. Aquí vemos cómo habla de toma del agua de la vida gratuitamente. Estudia y aprenda la Biblia, el poder se nos fue dado por medio del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. ¿Alguno tiene Romanos 5:5? ¿No? Ok, Romanos 5:5 dice... Sí. Habla acerca del Espíritu, del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones cuando nos fue dado el Espíritu Santo. Romanos 5:5, ¿lo tienes, Carmen? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, aleluya. Ahí, ¿verdad? La palabra nos dice que es a través del Espíritu Santo, el amor de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, ese amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue ya dado. Tanto en Ezequiel, en el Viejo Testamento, como en Juan, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, se le fue dada esa visión de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Cada uno comparte detalles únicos que nos lleva a una misma esperanza de una ciudad prometida. Así como el río de la vida ocupó un lugar importante en las dos visiones, la de Ezequiel y la de Juan, vemos en Juan 4:14, el Salvador Jesucristo habló del agua de vida. ¿Le di alguna de Juan 4:14? Si no, yo lo busco. ¿No? Okay. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Podemos ver, ¿verdad?, que Moisés también en Éxodo, estos son unos textos que les voy a dar, pero no los vamos a leer, es como para que puedan buscarlo mientras meditan en este estudio. Es Moisés en Éxodo, habla de Moisés en Éxodo 33:13, el salmista en Salmos 42, 2:6 y Pablo en Filipenses 3:10. Más Mateo, le voy a leer en Mateo 5:6. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Vemos aquí como un requisito de vivir, ¿verdad?, buscando siempre, en esa búsqueda de buscar del Señor, de estar leyendo, porque esos son los ríos que corren. Esos son los ríos que corren dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo de nosotros ante esa búsqueda del hambre y la sed que tenemos de la justicia. Amén. La condición del cristiano depende de esa sed y del hambre de justicia. Vamos a volver al estudio. Vemos en el mensaje de Dios a nosotros es reconfortante. Podemos ver, ¿verdad?, que en el mensaje que el Señor le está dando a Ezequiel, esa visión, y en la que le está dando a Juan también, porque estamos viendo la similitud que tiene una a la otra, Juan en Apocalipsis y a Ezequiel en el libro de Ezequiel. Estamos hoy en el 43.
podemos ver la similitud de ciertas cosas. Vamos a estar ahora en la parte 1 del estudio, Ezequiel 43, del 1 al 5. Lo voy a estar leyendo, ¿ok? En la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como del sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vino para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Dios en las Escrituras es su presencia manifestada de una manera en la que podamos percibirla. A través de la Biblia vemos que su presencia era protección y provisión para su pueblo. Si nos apartamos de esa presencia divina, lo único que podemos esperar es desastres. Ezequiel pudo ver cómo la gloria de Dios se alejaba lentamente de Jerusalén. Dios no, cuando algo está mal, cuando estamos en pecado, Dios no se aleja de cantazo. El Espíritu Santo se contrista. Sentimos el Espíritu Santo como todo el tiempo como aconsejándonos para que nosotros podamos mirar atrás, podamos ver y entender que estamos mal. O sea, eso no pasa de cantazo, eso es poco a poco. Y Ezequiel pudo ver cómo en la visión donde la presencia del Señor, la gloria de Dios, se alejaba del lugar. Isaías, estamos en Isaías 43. Como la presencia de Dios se alejaba, y vamos a ver algunos textos. ¿Le di alguna? Éxodo 29. Sí. Ok. Éxodo capítulo 29, versículo 46. Sí. Dame un segundo, Isaías. Estamos Y en... conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Amén. Amén. Pero Ezequiel fue sorprendido con una nueva visión en el capítulo 43, del 1 al 4. Ezequiel 43, del 1 al 4. Permiso. Ezequiel del 1 al 4. Perdone. Completando la gloria de Dios nuevamente en el momento en que el Señor establece su reino eterno. La voluntad de Dios siempre fue morar en medio de su pueblo. En Éxodo 29:46, lo leyó la Carmen, cuando habló a Moisés le dijo, para habitar en medio de ellos. Aleluya. En Ezequiel 11 vemos la triste imagen donde la gloria de Dios abandona el santuario. Ezequiel 11:23. ¿Lo tienes, Carmen? Sí. Mamá. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Mire.
estar leyendo, sí, aquí en el libro ahora, donde dice, aproximadamente 400 años antes, la presencia de Dios había estado llena en forma poderosa en el templo recién construido, haciendo imposible que los sacerdotes estuvieran allí para ministrar. Segunda de Crónicas 5:14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Podemos ver ahí, ¿verdad? Como dijimos, que era tanta la gloria que los sacerdotes no podían ministrar. Su presencia en el templo de Jerusalén era una fuerte de gran gozo y daba al pueblo de Dios un sentido de seguridad. Ellos sabían que mientras Dios estuviera en su templo, Jerusalén estaría protegida. El salmista escribió, Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. El Salmo 48, ¿lo pueden leer? El Salmo 48 me dice, en su palacio Dios conocido por refugio. Amén. Dios fue conocido por refugio, lo podemos ver en el 48 y en el 46 podemos ver a Dios como ayudador, aleluya. Si Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Amén, amén. En Primera de Samuel 4, del 21 al 22, podemos ver el desastre de la ausencia de la gloria de Dios. Vamos a estar leyendo acerca del arca de Dios en el Antiguo Testamento, que representaba su presencia. En ese tiempo pues no estaba el Espíritu Santo morando en los corazones, así que era a través del arca de Dios que ellos podían tener la presencia del Señor. Y dice el 21 y 22, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Los filisteos tomaron el arca. Podemos ver ahí en esa historia de Primera de Samuel, que no la vamos a leer completa, pero les voy a decir más o menos lo que pasó, cuál fue el desastre que pudieron experimentar cuando la gloria de Dios se apartó de ellos. Los filisteos tomaron el arca, murieron los dos hijos de Elí. Elí se desnucó al recibir la noticia, cayó sentado y al sentarse se desnucó y murió. La nuera estaba embarazada, la hija de la esposa de uno de sus hijos, y dio a luz en ese momento, pero ella murió. Mas, sin embargo, pudo ponerle el nombre a su hijo, que es Icabod, que quiere decir sin gloria. Amén. Todos sabemos que en estos tiempos los nombres tenían que ver mucho con las profecías y con lo que habría de acontecer. Debemos de preocuparnos cuando no podemos sentir su presencia, el poder, la sanidad y los dones espirituales en nosotros. Cuando eso está pasando es que no estamos en la presencia de la gloria de Dios. Y nosotros podemos ver la gloria de Dios, como dijimos al principio, cuando intimamos con el Señor, cuando oramos, cuando adoramos, alabamos, cuando estamos buscando tener esa comunicación con nuestro Creador. Volvemos a Ezequiel 43, el objetivo no era el abandono ni la calamidad de Dios, al contrario, era redimirnos y morar en medio del pueblo. O sea, Dios nunca quiere destruir ni que haya calamidad en la vida de nosotros. Al contrario, Dios siempre quiere que estemos bien, que las cosas de sus santos estén bien, que estemos en santidad,
que podamos tener provisión, que podamos tener la paz, el gozo del Señor. Para Él no es un Dios de ira ni un Dios malo, al contrario, es un Dios de amor. Dios tiene un plan hermoso para la restauración después del juicio. Dios le dio a Ezequiel una visión detallada de la gloria de la nueva Jerusalén, con un nuevo templo, aquella gloria que se fue por el oriente y regresaba por el oriente. Ahora vamos a estar en la parte B, parte 1, yo le pongo B porque es la segunda parte, Ezequiel 43 del 6 al 9. Yo le voy a pedir a Isaías que él me lea ese. Isaías 43, Ezequiel 43 del 6 al 9. En voz alta, Ezequiel. Y oí a Isaías. alguien que me hablaba desde la casa y se puso un balón junto a mí y me dijo, ¿dónde hombre? Este lugar, en todo el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual andaré en medio de los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará a la casa de Israel mi santo nombre, y ellos mis reyes con sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos, los poniendo todos ellos su umbral, junto a mí umbral y su contrafuerte, junto a mí contrafuerte metiendo una pared entre mí y ellos, ya contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, por lo cual los consumí. Ahora lejos de mis comunicaciones y los cadáveres de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Amén. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que la fornicación también es cuando tenemos otros dioses. Cuando tenemos otros dioses. Esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el 9, voy a leer el 9, dice: ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Aquí estaba profetizando, ¿verdad?, desde el principio, desde el 5, que dice que, perdonen, el 6, y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jesús llenó la casa, y oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Aleluya. Siempre el propósito del Señor fue morar juntamente con estar con nosotros. Aleluya. Así como la ausencia de la gloria de Dios trae desastre, su gloria trae bendición. La visión en el capítulo 43 predecía tiempos en el que el Señor moraría entre su pueblo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros ahora. Pero la visión de Ezequiel era que el Señor volvería a morar en su pueblo o con su pueblo, al igual que la de Juan, tuvieron la misma visión, que Él viviría juntamente con nosotros y solo a Él adoraremos. El deseo de Dios de morar con su pueblo lo podemos ver con Adán y Eva en Génesis 3, 8, 9.
le diese estudios a alguien. Ajá. Mucho lo que dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. A Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Adán y Eva tenían una conexión directa con el Señor, que hablaban directamente con Él porque el Señor los estaba buscando. O sea, y habló a ellos. Así que podemos ver que había una conexión directa. El Señor ahí en Génesis, podemos ver que el Señor quería morar con su pueblo desde el principio. Vivió en medio de Israel en el tabernáculo. Este está en Éxodo 29, del 43 al 44. ¿Este se lo di a alguien? No. Ok. Dios promete estar con ellos. Allí, dice, allí me reuniré. El lugar será santificado con mi gloria, con mi presencia. O sea, con la presencia del Señor. Pueden leerlo si lo tienen ahí. Éxodo 29. 43 y 44. 43 y 44. Sí. Muy bien. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Amén, amén, aleluya. Les exhorto también que puedan leer Éxodo 29 porque es bien bonito, habla donde fue santificado los hijos de Aarón como sacerdotes. Amén. Amén. Si me equivoco en algo, Iraida, usted me corrige. Y en el templo vamos a estar leyendo Primera de Reyes 8. Es bastante largo, del 1 al 12, Iraida. ¿Lo tienes para que lo puedan leer? No, lo tiene que Carmen. No. Ok, yo Primero lo de leo. Reyes. Primera de Reyes 8. Ok, ya yo lo tengo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanit, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni enumerar de tantos que eran. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová a su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sido las dos tablas de piedra. En el arca ninguna cosa había sido las dos tablas de piedra que allí habían puesto Moisés en Horeb.
donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Aleluya, santo. Y podemos ver, ¿verdad?, que fue en el templo también donde pudieron ver la gloria de Dios. En Cristo se encuentra en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vino a vivir entre nosotros. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: vino a vivir entre nosotros. Vamos a buscar Juan. ¿Le di alguno a Juan? No, pero lo buscamos. Juan 1:14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, aleluya. Santo, sabemos que el verbo era Jesús, aleluya. Hecho carne, ¿verdad? Dios hecho carne. En la actualidad podemos buscar Efesios 2:21. Somos morada de Dios en el Espíritu, templo santo. Y así tenemos que vivir, ¿verdad? Como templo santo. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros tenemos que tratar cada día de ser santos, porque Él mora en nosotros. Vamos a buscar Efesios 2:21. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Aleluya. En el futuro lo encontramos en Apocalipsis 21:5. ¿Quién lo puede leer? Dice aquí, y él estaba sentado en el trono y aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén, aleluya. O sea que en Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, de esta nueva Jerusalén, donde el Señor nuestro Dios va a estar juntamente con nosotros. Les exhorto a que lean Apocalipsis 21 y 22, porque es bien bonito la descripción que da de lo que es la nueva Jerusalén, una descripción preciosa de todo las medidas, puertas, ahí incluye todo. Tenemos que estar en comunión con Él, oración, lectura de la palabra, tiempo de retiro, comunión, menguar la carne y florecer el espíritu, ¿verdad? Eso es lo que nos toca hacer, porque Dios nos creó con un propósito. Su propósito siempre fue de bienestar para la humanidad. Pero por el pecado de Adán y Eva fue esclavizada la humanidad. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, para darnos libertad. Y por medio de su sangre somos libertados, y por medio de sus llagas, en sus llagas Él llevó todas nuestras enfermedades. Amén. Y esa es la confianza que tenemos, esperanza que tenemos, que al Cristo venir, porque Él volverá, y todos los santos, la iglesia, se irán con Él. Pero hay una segunda venida también, vamos a verlo más adelante. Continuamos viendo la visión de Ezequiel ante el regreso de la gloria de Dios. Dios le dio instrucciones a Ezequiel cómo el pueblo de Israel debería adorar y cómo deberían de vivir. Ahora Dios muestra un río que corre del este al lado sur del templo. Del este al lado sur del templo. Este río fluiría más allá del lado sur del altar del holocausto y se vacía en el Araba. El agua era símbolo de abundancia y bendición. Sin embargo,
aquí no nos enfocamos en eso. Esta agua era un río que daba suficiente agua limpia para beber y para regar la siembra. La visión estaba mostrando que el pueblo de Dios tendría un futuro de abundancia y bendecida provisión. El pueblo de Dios no le faltaría nada. Este río vivificaría, fluiría de la morada de Dios a tierra seca, mostrando el cuidado de Dios por su pueblo. Vamos a estar leyendo ahora en Ezequiel 47 del 3 al 6. ¿Lo tiene alguna? Ezequiel 47, el 3 al 6. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que el guía de Ezequiel en esta visión se detuvo 4 veces, midiendo la profundidad de este río. Comenzó de menor profundidad a mayor profundidad. Ezequiel estaba viendo una señal sobrenatural. Tenemos que estar despiertos a la dirección de Dios. Él nos enseña verdades que debemos aprender, verdades sobrenaturales. Cada vez que medía era más la humillación. Empezó por los tobillos, las rodillas, la cintura, y no podía mantenerse hasta que tuvo que nadar. Sabemos que estos ríos que salen, se alimentan de los manantiales, es al revés, empiezan más hondo, porque el manantial le está dando más seguido, empiezan desde más hondo hasta menos profundidad. Y aquí podemos ver que este río en el que Ezequiel fue llevado fue al revés. Estaba desde lo más llano hasta lo más hondo. Aleluya. Estas corren del trono. Entendemos, estas aguas no eran como ninguna otra agua. Estas corren del trono de Dios. Y ante el trono de Dios, ¿verdad?, y las cosas de Dios son sobrenaturales. Simbolizan la presencia divina de Dios y su poder vivificante. En la humanidad de Ezequiel pudo presenciar un milagro, el aumento de las aguas. Nos recuerda la palabra de Juan en 3:37 al 39. Cualquiera que creyere en él, de su cuerpo correrán ríos de agua viva. Jesús hablaba del Espíritu Santo de Dios, quien moraría y fluiría en su pueblo. Vamos a ir a la parte 3, la primera parte de la parte de 3, que es Ezequiel 47. Vamos a cambiar ahora el 47, del 7 al 11. Recordando que está en la clase de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita, en Bayamón, primera sección. Nuestro pastor es Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. ¿Tienes 47? Lo busqué. Okay. Ezequiel capítulo 47, versículos del 7 al 11. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren, estos 2 ríos vivirán.
y habrán muchos peces por haber entrado más allá de estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Amén, amén. A medida que el río en la visión de Ezequiel fluía, daba vida a la tierra reseca y al salado mar muerto. El río de vida que fluye del trono de Dios es la suprema fuente de agua, poderosa para revivir a quien está espiritualmente muerto. Son esos ríos de agua fresca que se sienten correr cuando experimentamos esa presencia divina. Podemos ver aquí en Ezequiel 47, vemos un lenguaje similar en de Génesis 2, del 8 al 14, y en Apocalipsis 22, del 1 al 4. Ay, perdonen, me salté algo. Ezequiel vio en el mar muerto, que actualmente tiene solo microorganismos, un día clara vida por los poderes curativos. Cuando escribió que habrían dos costas, en las costas, redes secándose, desde Engaí hasta Engaí. Estos dos lugares representaban un lugar desierto ahora, pero llegaría un día exuberante y fructífero. De la misma forma, el mar muerto se llenaba de peces. Recordemos que el mar muerto no hay vida marina, por eso el nombre. Pero la visión de Ezequiel apunta a que en el futuro habrá vida, florecerá, incluso en lugares áridos y desiertos fluirá el agua de la vida. Ahora sí, vamos a Génesis 2, del 8 al 14, y Apocalipsis 22, del 1 al 2. Vamos a ver las similitudes del lenguaje en estos dos textos. Génesis capítulo 2, versículo del 8 al 14. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Amén. Apocalipsis 22, 1 y 2. Eso lo tiene. Isaías, Apocalipsis 22, 1 y 2. Sí, Léelo. pero... No. Que me mostró. ¡Ah! Apocalipsis. ¿Lo tienes? Apocalipsis 22. ¿Ah? Después te mostró un río Duro, Isaías. Después me mostró un río limpio de agua de vida, desde donde ve como un
que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén, amén. Podemos decir que estos podrían indicar la restauración del huerto del Edén a su condición ideal y original. Desde la caída del hombre en el Edén, la creación ha sufrido bajo la maldición del pecado. Pero como Ezequiel, sabemos por la palabra que Dios restauraría toda condición anterior del haciendo cielo y tierra nueva. ¿Le di algunas Romanos 8, 20 al 22? Sí. Romanos 8, versículos del 20 al 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, ya una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Iraida, ¿quieres comentar algo acerca de ese texto? No. Que si querías comentar algo acerca de ese texto, de la tierra vive. Ujú. Por el pecado. Que la gente deje de maltratar la tierra. Amén. Y toda la creación que ha sido bien descuidada. Amén. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron que ellos mismos poder labrar la tierra, ¿verdad? Cuando en el principio, pues ellos no tenían que hacerlo, pues todo nacía, florecía, los frutos se daban y no tenían que pasar trabajo, ¿verdad? Así que podemos ver, ¿verdad?, que ellos ahora tendrían que pasar trabajo, ellos tuvieron que pasar el trabajo, y la tierra también tendría que ser pues labrada. Bueno, la tierra también está esperando la adopción, está esperando el descanso, está Amén. esperando un alivio. Amén. La pastora nos dice que la tierra también está esperando ese alivio, ese descanso. Lo vamos a ver más adelantito cuando... Y cuando se refiere a que está con dolores de parto, pues dice que está gimiendo, o sea, pues está en espera Espera de que suceda algo. de que suceda algo. Porque están esperando que sí va a suceder. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo y la tierra está esperando la segunda venida de Cristo, podríamos Sí, para decir. que todo se haga nuevo, Para que si todo se sea haga nuevo. nuevo, y si no nuevo, todo será consumido por él. fíjate, dice que está sujetada a vanidad, no por su propia, que la creación está sujetada a vanidad, no porque Porque la quiera, quiera. sino porque lo que vivimos en la esperanza de esa venida, en esa espera, pues entonces nosotros mismos estamos dañando, impactando Dañando, exacto. Estamos deteniendo, como que dice que se haga Es esa que- justicia, que se haga esa- Sí, podemos ver, ¿verdad?, en la maldad del hombre, donde hay un terreno que hay muchos árboles, mucho floral, o sea, frutos y todo, y lo deshacen para construir este edificio, o sea que nosotros mismos todavía seguimos dañando la creación de Dios, lo que Dios hizo para que Él disfrute de nosotros, porque lo hizo para que nosotros tuviéramos ese disfrute de tener, ¿verdad?, todos esos frutos. Amén. Vamos a ir entonces a la parte 3, que sería Ezequiel 47:12. Yo creo que el mismo estaba 12. No, perdóneme.
Eso fue lo que compartiste, Sí, Apocalipsis sí. ahora mismo, que sería medicina para las naciones. Pero eso no sería para los hijos de Dios, porque nosotros nos vamos y nos vamos a morir. Y no nos vamos a Amén, enfermar. amén. Así que esos son para ustedes. A veces nosotros, ¿verdad? Podemos ver que oímos coritos y se escriben canciones inspiradas en la presencia y el poder vivificador de Dios, cambiando y transformando nuestra vida. En la visión de Ezequiel vemos que ese río también hizo que creciera toda clase de árboles frutales, creciendo a las orillas del río, produciendo frutos diferentes cada mes. 12 frutos, las hojas tendrían propiedades curativas, no se marchitarían ni se secarían y el árbol no caería. Una similitud con el huerto de Edén, todo árbol daba fruto, como estábamos comentando. En medio del huerto puso Dios el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Había también en el Edén un río, regaba el huerto y se dividía en 4 ramales, como nos leyó la hermana Carmen. Vemos que hay similitud entre lo que vio Ezequiel en el Edén, entre lo que vio Ezequiel y el Edén. Parece que el plan de Dios para la humanidad completado un retorno al Edén. Dios siempre ha querido restaurar lo que el enemigo destruye. Por eso envió a su unigénito, que murió y resucitó y venció al enemigo. En el Salmo 46:4 vemos, nos dicen, se lo di a alguien. Y ya lo leí. Ok. Ríos con sus corrientes que alegran la ciudad de Dios y santuarios en las moradas del Altísimo. Como no hay un río literal en Jerusalén, entender es una realidad espiritual. Esto sería una realidad espiritual. Este río lo describe también Zacarías 14:8. Dice, y acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, a la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Ok, para avanzar un poquito voy a leer de aquí. El profeta Joel anunció de manera similar en el día de la restauración de Israel una fuente brotaría del templo del Señor. Lo podemos ver en Joel 3:18. ¿Quieres leerlo? Yo lo tengo. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Amén, amén. Estamos viendo, ¿verdad?, la similitud de todos estaban hablando sobre ese río que corría. Lo podemos ver también en Juan, en la visión de Juan, en Apocalipsis 22, del 1 al 2. En este pasaje, un ángel le mostraba a Juan un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. A cada lado del río, Juan vio el árbol de la vida, con los frutos cada vez diferentes, sus ojos para sanidad. Curiosamente, ambas visiones de Ezequiel y de Juan mencionarían elementos que estaban en el huerto del Edén, antes de la caída del hombre. En ambas visiones hay un árbol de la vida. El río es una promesa salvadora de Dios. Dios tiene un plan para la humanidad. Él no nos creó para destruirnos y muriéramos sin la salvación. Ezequiel en su visión vislumbró lo que Él tiene reservado para todos sus hijos. Todo aquel que lave sus vestidos, porque nada inmundo entrará allí. Un lugar reservado para sus santos. El que tiene oído, que oiga. En esta lección vemos enfatizada la realidad de la presencia vivificante de Dios. Él quiere le hagamos presente en nuestras vidas para hacernos sanos y renovados. Solo lo veremos en la plenitud de su reino, en su segunda venida, cuando implantará su reino. Mientras por el Espíritu Santo en nuestra vida tenemos un anticipo del gozo y la alegría de la gloria de Dios. Si
Si te has apartado, hermano que nos estás escuchando, o no conoces del Señor, el arrepentimiento genuino te acercará a Dios. De ti correrán ríos de agua viva. Es una decisión de bendición o de maldición. Somos nosotros los que decidimos. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo habla la palabra. Y me gustaría que la pastora Iraida pudiera leer Hebreos 6, del 4 al 10. Vamos después que la pastora nos lea, ¿Del 4 al qué? del 4 al 10. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Al 6. Hasta 10. Y porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos y es reprobada, esta está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Por eso es que, ¿verdad? Me gustaría que todo el que no estuviera hoy escuchando, que se haya apartado de los caminos del Señor, no olvide que tenemos una esperanza que no avergüenza, que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, que el Espíritu Santo se nos fue dado para que hablemos la palabra que es de Dios para redimir, para fortalecer, para alientar, para que sea refugio para todo aquel que esté apartado, de igualmente el que no conoce al Señor. Me gustaría antes de terminar, ¿verdad?, que pudieran tener una reflexión ustedes mismos en sus casas y pudieran ver que tenemos una esperanza. La esperanza es que Cristo viene. Cristo viene y solamente se irá la iglesia, aquellos que hayan limpiado sus vestidos y aquellos que hayan decidido aceptar a Cristo como su Salvador y se hayan arrepentido de sus pecados. Todos los días son días, la palabra dice, cada día es nueva la misericordia de Dios. Así que cada día tenemos la oportunidad del arrepentimiento y de llegar hasta el fin de Cristo. Así que si usted no tiene una iglesia donde ir, la iglesia de Cristo de Jerusalén le recibirá con mucho amor. Pero si está lejos de nosotros, pues puede ir a una iglesia, indicar que por medio de las redes sociales aceptó al Señor como su Salvador para que sea discipulado. Antes de que terminemos la clase, a mí me gustaría leer una reseña que me envió el pastor acerca de lo que es el árbol de la vida, porque hay muchas confusiones acerca de eso, y aunque eso no nos libra después de haber aceptado al Señor de recibir la salvación, sí es importante que lo sepamos, y voy a estar leyendo. El árbol de la vida. Van a ser 5 grupos de personas que van a ser juzgados en el juicio del trono blanco, del gran trono blanco. Estos son los grupos que no serían condenados, pero al no conocer o haber aceptado al Señor Jesús, tendrían que comer del árbol de la vida para poder tener vida. Estos son los santos del Antiguo Testamento, van a ser juzgados en este juicio del gran trono también. Ellos pasarán todo el tiempo del Antiguo Testamento en el seno de Abraham, el paraíso, que quedaba en el corazón de la tierra. Fueron arrebatados de allí al tercer cielo, cuando Cristo resucitó. Sin embargo, hasta el gran trono blanco no serían juzgados. En este último juicio, entonces Dios los juzgará y sus nombres serán hallados escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, pasarían a la eternidad
y comerían del árbol de la vida para recibir vida eterna en sus cuerpos. Amén. Si alguno tiene alguna duda, nos puede escribir, ahí mismo nos puede escribir y gustosamente pues le estaremos orientando, contestando las preguntas, porque verdaderamente a veces nosotros pues estamos estudiando, leyendo y olvidamos ciertas cosas, y es bueno que siempre nuestra mente esté refrescando ciertas cosas que son bíblicas, que son de la Biblia. Amén. Y ciertas preguntas que tenemos, que para eso son los estudios, para contestarlas. Así que hasta aquí la clase de hoy. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Vamos a estar orando después que terminemos el estudio, y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.